Bien, buenas tardes, bienvenidos a todas y todos. Esta es nuestra última sesión del tercer ciclo de los martes de investigación en humanidades. Hoy nos acompaña la profesora del área de inglés del Departamento de Arte y Letras, la profesora Nidia Slomp. Nidia nos va a presentar una parte de su tesis doctoral. Nidia, como siempre, como todo bien relajado, tenemos 45 minutos para tu presentación y luego 45 minutos para conversar Q&As. Así que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a todos los que están acá. Recuerden que todas estas sesiones están quedando grabadas en el sitio de la facultad, en el YouTube de la facultad. Así que para que las visiten, si es que no las pudieron ver ahora, para que las visiten después. Nidia, te escuchamos. Muchas Sí, gracias. bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y gracias por la invitación y también agradecer a las personas que están asistiendo acá a esta sesión. Voy a hacer la presentación como dijo Omar, pero en cualquier momento si necesitan, si cualquier consulta me pueden interrumpir, eso no es problema. Más fácil para mí ir explicando si hay consultas ahí en el momento. Bueno, aunque Omar dijo que eran después, pero bueno, ya. Ahí como vamos viendo. Voy a compartir pantalla entonces. Bueno, este es el tema principal en realidad en el que he estado trabajando, que es, en español se plantea así, pero en realidad en inglés es mucho más corto, es Processing Instruction. Entonces es instrucción basada en el procesamiento del input, en realidad es como enseñanza del idioma o enseñanza-aprendizaje de un idioma con una estrategia donde se interviene en el nivel de comprensión del input. Y bueno, ahí voy a ir explicando todo el marco conceptual de donde nace esta secuencia, estrategia, forma de enseñar la gramática. Bueno, lo que no está en discusión hoy en día es la importancia y la relevancia del input para la adquisición de un segundo idioma, el entendido que el input es cualquier información lingüística a la que estamos expuestos, ¿cierto? Entonces, no hay ninguna teoría, ninguna hipótesis, ningún modelo que trate de explicar la adquisición de un segundo idioma que no tome en cuenta, que no se refiera a este concepto. Ya, entonces, eso es algo que ya no está en discusión. El tema sí ahora lo que es interesante es ver cómo, qué pasa en esa interacción en realidad, qué pasa en la interacción de la persona que está aprendiendo un segundo idioma y con el input y cuáles son los mecanismos que influyen en esa interacción y que derivan en la adquisición del segundo idioma. Es como, ese es el punto donde se ha estado trabajando en los últimos 20 años de la línea de adquisición de un segundo idioma. El tema principal es que, si bien entendemos la necesidad de la exposición al input, no todo lo que escuchamos, lo que leemos, pasa a ser procesado, pasa a ser internalizado y pasa a ser esto que tengo acá que se llama intake, que es la porción de todo ese input que finalmente se queda disponible en la memoria para luego ser procesado y que finalmente pasa a ser adquirido. Entonces ahí, por ese lado, por esa línea va más que nada el procesamiento del input a que me voy a referir ahora, como este marco, este modelo en realidad. Bueno, el principal autor del modelo en realidad de procesamiento de input es Bill Van Patten. No es algo en realidad bastante nuevo. Si ven ahí los años para hacer como teoría de adquisición de idioma, es como bien
está de a poco, hace poco que se está trabajando en esta línea con este modelo. Y principalmente el foco es ver cómo se da la conexión entre la forma, entendiendo la forma gramatical o elementos gramaticales, y el significado de estas. Ya como este caballero estudió eso, cómo se vincula, cómo se hace esa conexión entre forma y significado. ¿Ya? Cuando, o sea, entendiendo además que no es solamente que no es solamente el proceso de entender el significado de una forma en particular, sino que además hay limitaciones cognitivas que influyen en la capacidad que tenemos para procesar esa información. ¿Ya? Entonces, es como en esa disyuntiva, como en esa observación donde surge, donde nace este modelo. Entonces, este caballero, Bill Van Pater, es profesor de español como segunda lengua, entonces todo su estudio parte en ese contexto. Ya entonces, en la observación, el estudio con sus alumnos, empieza a identificar ciertos problemas que habían en la comprensión del input al que estaban expuestos sus alumnos, como por ahí surge la motivación. Ya, entonces el modelo se basa en dos ideas principales, que cuando la persona que está aprendiendo un segundo idioma se expone al input, la atención se focaliza primero en la extracción de significado. Y entonces si uno ve una oración, todo este modelo es a nivel de oración. Entonces si uno lee o uno escucha una oración, cuando se está aprendiendo el idioma en los primeros niveles, para uno la atención se dirige a aquellas partículas del input o unidades de la oración que me dan más significado. ¿Ya? Y como consecuencia hay algunas formas gramaticales que pasan desapercibidas. Entonces, esa es una situación que se da. Junto con esto está este principio de que para que se dé el aprendizaje de un segundo idioma, es necesario que se haga este proceso de noticing al que se refiere en el tema de la teoría lingüística, un proceso donde notamos el lenguaje o sus propiedades particulares en el input. Y este proceso está condicionado por la capacidad limitada de atención de la que disponemos para el procesamiento de oraciones en tiempo real. Entonces, estas dos ideas principales son las que guían como el modelo que elabora el autor. Ya principalmente esto, que hay un tema con la atención que se dirige a lo que da más significado, y junto con eso, esa atención los recursos que tenemos para esa atención es limitado, por lo tanto no podemos comprender, no podemos atender a todo lo que está en una oración, a todos los elementos que aparecen en una oración. Primero solamente a lo que nos da más significado, entonces no tenemos como recursos suficientes para hacer sentido de todo. Bueno, entonces, con eso como base, en el modelo de procesamiento de input de Van Pater se establecen una serie de principios que en realidad son estrategias, se describen estrategias que usa la persona cuando está aprendiendo un idioma en su encuentro con este input, la estrategia que usan para procesar el input. ¿Ya? Entonces, y estas estrategias son varias solamente, bueno, acá puse las principales. Bueno, dos principios principales que uno tiene que ver con la atención. La atención primero se dirige a la porción del input que entrega más significado y después a la forma gramatical. Entonces, ¿qué implica esto? Que se prefiere atender a elementos léxicos antes de gramaticales cuando ambos expresan el mismo significado. ¿Ya? Por ejemplo, acá si tengo esta oración, visité a mi abuela ayer, claro, me focalizo primero en el verbo, en visité, ¿ya? Abuela, tal vez después ayer,
pero lo que pasa desapercibido es este morfema, que indica tiempo también. ¿Ya? Entonces a eso se refiere con que la atención primero va a estos elementos léxicos que aportan más significado. ¿Ya? Ese es un componente de este principio. Junto con esto se prefiere formas que no son redundantes antes de las que son redundantes. O sea, si ya logro comprender la oración y ya primero me fijé por ejemplo, en sustantivos, en verbos que me aportan más significado, ya, y lo siguiente, ya puedo que me focalice también en alguna forma gramatical, pero me voy a fijar en esas que no son redundantes al estar junto con con estas palabras que me dan más significado. Por ejemplo, acá, si tengo la niña bonita, ya, entonces yo me fijo en niña, en bonita, ya, y acá ya tengo el morfema que indica género, y acá este artículo puede pasar desapercibido, por ejemplo, y que eso es como súper común en los estudios que se han hecho en español con este modelo. Esto sí cuesta, es algo que cuesta aprender cuando se aprende español y se explica por el uso de estas estrategias, porque primero se focaliza el orden, la forma en que se va focalizando la atención está influida por algunas condiciones del elemento gramatical. Ya, en inglés tenemos esto que Peter plays the piano. Ya, entonces acá lo que pasa desapercibido, lo que no se procesa es la S de la tercera persona singular que aparece acá. Pues este morfema no se procesa, sino que se prefiere atender a Peter, ya quién lo hizo, qué lo hizo, y como este se vuelve redundante, ya porque indica tercera persona singular y ya tengo ahí el sujeto. Entonces ahí no tiene mucho aporte, por lo tanto pasa desapercibido. Ahora, hay otro principio acá que dice, bueno, sí, se puede procesar esto siempre que yo ya tenga bastante comprensión y como que se haya liberado recursos atencionales, por lo tanto, si ya he avanzado un poco más en mi nivel de aprendizaje del idioma y ya manejo más vocabulario y ya voy mi requerimiento de los recursos atencionales no son tantos, entonces ahí me empiezo a fijar recién en esta forma. Ya, otro principio que explica, que incluye en el modelo Van Pater, es que se procesa primero lo que aparece al inicio de la oración. ¿Ya? Entonces, cuando se ve una oración, la atención va primero al primer elemento y se le tiende a asignar a ese elemento el rol de sujeto o agente de la oración. ¿Ya? Esto es súper relevante en idiomas donde la secuencia es objeto-verbo, objeto-verbo-sujeto, ya no como en el inglés que es sujeto-verbo-complemento, entonces en inglés es más fácil, pero en otros idiomas donde esa secuencia es distinta, este principio cobra más relevancia. En inglés, cuando aprendemos inglés, aparece la dificultad para comprender las oraciones en voz pasiva, ¿ya? Entonces ahí es donde hay un cambio en el agente que no va al principio de la oración, sino que el primero que aparece es el objeto. Entonces a eso se refiere también este principio. Ya por ejemplo Susan was kissed by Robin. Entonces acá al tratar de entender esta oración se entiende que este es el agente y no Robin, según ese principio. Bueno, ahora eso todo esto son principios de procesamiento del input, que es el modelo, que en inglés es input processing, ¿ya? Esa es una cosa, y en el estudio de estos principios, al identificar las estrategias que utilizan las personas cuando aprenden un segundo idioma y ven que siguen como
el proceso para dirigir su atención se rige con estos principios que también son llamados estrategias. O sea, el aprendiz hace esto cuando ve una oración, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó después cuando se dieron cuenta y dijeron, ya, si logramos identificar cómo es esta interacción del input, a lo mejor podemos hacer algo para modificar esa interacción y así reparar de alguna forma estas estrategias que en realidad llevan a un error en la comprensión del input, por ejemplo, en relación al segundo principio, o que influyen en que algunas formas gramaticales se aprendan tardíamente, como en el caso de la tercera persona singular en inglés. ¿Ya? Entonces, al ya tener listo este modelo y haber identificado estas estrategias, viene la segunda parte, o sea, ¿qué hacemos entonces? ¿Se podrá hacer algo para modificar esta forma, esta interacción con el input? Y de ahí nace esta otra patita, que es ya la secuencia metodológica para intervenir en el procesamiento del input. Y esto se llama Processing Instruction, que en español podemos decir como la instrucción basada en el procesamiento de input. Entonces, hubo un primer trabajo en 1993, ya donde hubo una intervención donde se usaba una secuencia metodológica que interfieren en esta estrategia, de alguna forma la reparan, y de ahí vino una serie de estudios que replicaban este primer estudio. ¿Ya? Bueno, a ver, antes de eso, ¿cuál es la diferencia principal? Que acá en estos dos monitos, donde está como bien simplificado el proceso de adquisición de un idioma, ya donde tenemos ahí el input y después los procesos intermedios hasta llegar a la producción acá en el output. En la forma tradicional en que hacemos la instrucción, enseñamos gramática, enseñamos segundo idioma, la intervención pedagógica va en este nivel. ¿Ya? Entonces se busca que acá haya acá se hace práctica, se les da ejercicio al alumno, se hace la explicación. En cambio, en este otro modelo de procesamiento del input, la intervención pedagógica va acá en este momento. Va entre que el alumno es expuesto al input, interactúa con el input, y la intervención se hace para que este momento sea más rico. Ya no queden, por ejemplo, no pasen elementos desapercibidos como los que les mostraba anteriormente, como esos morfemas. Entonces ahí hay una intervención que se hace para que eso también sea parte de la atención. Y esa es como la idea general. Bueno, como les decía recién, después de ese primer estudio de Van Pater y Cardiemo en ese año, donde se trabajaron con el aprendizaje de pronombres de objeto directo, como lo, la, los en español, ¿ya? Ahí se hizo una intervención donde se comparó una secuencia tradicional, que es la explicación gramatical, después una práctica controlada y después una práctica un poco más, menos controlada, más comunicativa, es como una secuencia típica en la enseñanza de idioma, con esta otra secuencia donde se trabaja ahí en el input, en la interacción entre el input y el alumno. Entonces, en este primer trabajo resultó con mejor ganancias el grupo que tenía esta intervención con esta secuencia basada en el input, ya sobre todo a nivel de interpretación más que de producción, pero de interpretación fueron significativas las ganancias de ese grupo. Después de eso se han replicado esta investigación en distintos idiomas, por ejemplo, tengo acá distintos idiomas como en japonés, inglés, francés, latín, personas que aprenden ese idioma o bien que son, no sé, eso más que nada, que aprenden el aprendizaje del japonés, del inglés, del francés y latín. Y se ha comparado también en las intervenciones
investigaciones que se hace, se compara la instrucción basada en el input con otra estrategia, como una basada en el output, como Dictogloss, que también es una estrategia que combina las dos cosas, y con otra estrategia en reconstrucción de texto, y otras más, estos son como algunos ejemplos, ¿no? Y también se ha trabajado con distintas estructuras, con el pasado en español, con el verbo ser y estar, tiempo futuro en italiano, subjetivo del español, presente continuo en inglés o pasivo en español. Y ahí en general las ganancias son mayores con el grupo que recibe este tipo de instrucción, sobre todo en la parte de interpretación. Ya les voy a ir a eso. Bueno, y el objetivo principal de esta forma de instrucción es contribuir a la adopción de estrategias efectivas para el procesamiento de formas gramaticales y sintácticas para enriquecer esa porción de input que resulta procesada y pasa a ser intake. Eso es como la idea, como el objetivo. Y facilitar la conexión entre significado y forma, porque esto también es bueno, lo que decía al principio, cómo el alumno reconoce que cierta partícula gramatical lleva un significado, ya como son por las características de esa partícula, de ese elemento gramatical, pasa desapercibido en el momento que se interactúa con el input, cuando se tiene que procesar. Entonces, no se ha hecho, el alumno no hace ese vínculo, no hace esa conexión entre el significado y la forma. Entonces, queda ahí como algo que está nomás, pero no toma significado. ¿Paro ahí? ¿Alguna pregunta? ¿O sigo nomás? Ya, bueno, en relación a una cosa es la teoría, el modelo de Urban-Pattern, que es el procesamiento del input, input processing, y de ahí deriva esta otra cosa que es la estrategia pedagógica, ¿ya? Que esa se llama processing instruction, es como instrucción basada en el input. Entonces son dos cosas, una es el marco conceptual teórico de donde se justifica la secuencia y los componentes que voy a explicar acá. Entonces, los componentes de esta secuencia van más o menos así, dicen más o menos así. Bueno, primero uno tiene que imaginarse como una clase, entonces empieza la clase, hay una explicación de la estrategia efectiva en contraste con el principio que afecta a la forma gramatical objetiva. Entonces se explica no solamente la forma gramatical, sino que además se le indica al alumno como, ojo con esto, generalmente se entiende así, pero es asá. Ahí tengo un ejemplo, bueno, está en inglés, entonces está la explicación de cómo se forma el pasado simple, ya que se le agrega un ed y eso. Ahora, lo que se agrega en esta explicación es esta parte, ya que no hay que confiar en ese adverbio que aparece ahí, ¿ya? Porque lo que en realidad indica pasado es esa partícula, ¿ya? Entonces, esa es como la explicación, la parte de explicación gramatical según en esta secuencia. Este es un componente de la explicación de la estrategia que lleva a que no se procese bien el input. Entonces ahí es donde yo decía que es una forma como de reparar esas estrategias que no se están usando, o sea, que no son beneficiosas en realidad para la comprensión o la adquisición del idioma. Generalmente nosotros cuando enseñamos, o sea, yo me he visto, voy a hablar por yo nomás, yo me he visto enseñando esta misma estructura, el pasado. Incluso uno les tiende a decir a los alumnos, mira, si dice yesterday, estoy hablando de qué entonces el pasado, como que tiende a indicarle, a fortalecer, a reforzar el que la atención del alumno se fije en el elemento léxico que da la información, ¿ya? Entonces ahí como profesores contribuimos más a que esta partícula pase desapercibida y no se incorpore en el procesamiento, por lo tanto no llega a ser intake, no se demora su adquisición. ¿Ya? Ese es como
un componente, la explicación. Lo que sigue, el tipo de actividades que siguen en la secuencia se llaman structured input. Son actividades donde el input se manipula de tal forma que el alumno es obligado a poner atención a esas partículas que no estaba poniendo atención. Ya está obligado a notar el significado que tiene esa forma gramatical. Ya, por ejemplo, bueno, del input acá, por ejemplo, primero se saca todo esto, se saca este yesterday, no va. Ya se eliminan todas las pistas léxicas que hacen que la partícula objetivo sea, la partícula gramatical que estoy enseñando sea redundante. Entonces quito los elementos léxicos y la única pista que queda es la forma gramatical en la que quiero que mis alumnos se enfoquen. Entonces este es un ejercicio, por ejemplo, se les pide que leen o escuchan oraciones donde tienen que identificar de quién se está hablando. ¿Ya? Como dije recién, bueno, la única pista está en el morfema. En este caso, este sería un ejercicio. Los alumnos reciben esta tablita, o sea, o pongan en su cuaderno Simon en Classmates, y del 1 al 6. Entonces la profesora va leyendo estas oraciones. Entonces esto no lo ven los alumnos, solamente lo escuchan. Entonces dice, likes English food. Entonces, ¿cómo puedo decidir quién lo hizo? Si solamente Simon o los compañeros, si lo hizo alguien en singular o lo hizo en plural. Necesariamente tengo que fijarme en la S, que es lo que me da esa información. Entonces, esa es la gracia principal de el componente más interesante de esta forma de enseñar gramática. ¿Ya? Y este es como por todos los estudios, muchos estudios que se han hecho donde también han medido qué tanto influye lo anterior, componente anterior, la explicación, o qué tanto influye esta parte solamente, y se ha llegado a conclusión donde que lo relevante en esta secuencia es más que nada este componente, más que lo anterior. Entonces, esto es como la clave del Processing Instruction. Si uno quiere esto implementarlo en clase, ya sea para investigar lo fundamental y generar materiales donde se dé esto, ya donde los alumnos se les obligue a poner atención, o sea, no tengan otra opción de hacerlo, y así se releva la importancia o sea, el significado, el aporte en términos de significado de esa forma gramática. Ya, hasta ahí. Eso es como lo que hay, o sea, por un lado, el information, no, processing, yeah, information, input processing, input processing, el procesamiento del input en general, que deriva en esta forma pedagógica, que es lo que estamos viendo acá. Son esos dos elementos. Ahora, ¿cuál es el trabajo que yo he estado haciendo? O sea, ¿cómo me metí en esto? ¿Por dónde entré? Bueno, como les decía, hay mucha investigación de distintos idiomas, con distintas formas gramaticales, y yo estoy trabajando con la concordancia sujeto y verbo. ¿Ya? Entonces, como subject-verb agreement. ¿Por qué esto sobre todo? Bueno, viene como por aquí confluyen dos elementos. Por un lado es en inglés lo que marca la concordancia sujeto-verbo, es la tercera persona singular, en la S que veíamos recién, esa es como la estructura gramatical con la que estoy trabajando, ¿ya? Esa es la que es marcador de sujeto-verbo, de la concordancia entre sujeto-verbo, y además, bueno, al ser morfema, cae o sea, es afectado por las estrategias que describí anteriormente, que describe Pampat. O sea, la S tiene todos esos problemas que, ¿cómo se dice? Confabulan para que no sea percibido, que no sea procesado en el input. ¿Ya?
bueno, es redundante, como veíamos en el ejemplo anterior, hay otros elementos léxicos que aportan el mismo significado que la S. También la ubicación que tiene la frase, que es al medio, y según Van Pater, primero se procesa lo que está al principio o al final, eso está en otro principio, pero también se afecta de esa forma. Ya, esa es una cosa que por el lado, por lo que describe Van Patten, tiene este problema la S, que es el marcador acá de sujeto, de la concordancia sujeto-verbo. Y por otro lado hay un tema ahí con los morfemas, que hay muchos estudios que comprueban que es algo que se aprende tardíamente cuando uno aprende un segundo idioma. Los morfemas son los que se aprenden al final. ¿Ya? Entonces hay toda una descripción de qué pasa a nivel cognitivo que justifica ese problema. Y por ese lado también nace mi interés. O sea, por un lado es algo que es difícil de aprender. Entonces, como estoy estudiando algo que es difícil de aprender cuando uno aprende un segundo idioma, y con este marco de Van Patten, ya que una de las explicaciones para esa dificultad es la forma en que se procesa este morfema. Ya también hay otros autores, por otro lado, que también explican por qué no se procesa, ya por qué se aprende tardíamente. Entonces, en ese ámbito, o sea, por un lado, la concordancia entre sujeto y verbo es algo complejo de adquirir, ¿ya? Por una parte porque el marcador en inglés, al menos que estoy viendo en inglés nada más, el marcador de esa concordancia es un morfema que sufre de todas las desventajas en el procesamiento, y además el procesamiento eh, la, de esta concordancia a nivel de sintaxis también es difícil. Ya no hay una disociación, por ejemplo, hay una disociación entre la adquisición de la sintaxis y morfema. Hay estudios donde se encuentra, por ejemplo, en alumnos que ya tienen un nivel avanzado de un segundo idioma, que ya se ven como muy hábiles, como ya dominan todo el aspecto sintáctico del idioma, pero aún así siguen teniendo problemas con el ámbito morfológico. ¿Ya? La estructura sintáctica se aprende tempranamente, mientras elementos morfosintácticos no aparecen o bien se aparecen tardíamente. Una de las explicaciones de esto es que no es que no se sepa, no es por ejemplo que el alumno no conozca la regla para hacer la concordancia entre sujeto y verbo, no es que no esté el conocimiento tampoco a nivel inconsciente, sino que al parecer hay un problema de mapeo, ya que no hay como una conexión adecuada entre la forma y su función sintáctica. ¿Ya? Entonces, aquí lo puse presentes. Entonces, una teoría, una hipótesis es esta que se llama Missing Inflection Hypothesis. Entonces, donde no es que no se tenga el conocimiento, sino que hay problemas también que tienen que ver con el procesamiento de esa relación entre el morfema y su rol en la sintaxis de la oración. Entonces, como en esa idea, yo estoy combinando estoy combinando estas dos dificultades que se aparecen, que se dan en este contexto, que se dan en el aprendizaje o la adquisición de la concordancia entre sujeto y verbo. Por un lado, el marcador tiene todos los problemas de procesamiento de input, ¿ya? Que describe Van Patten, y por otro lado, la sintaxis propiamente tal de la concordancia sujeto-verbo también es algo difícil, hay algo que pasa ahí que dificulta su aprendizaje. Entonces, la intervención, bueno, y además,
Además, yo lo estoy trabajando en oraciones. Estoy tratando de mover el cuadrito donde me salen ustedes, pero muevo otra cosa. Ya. Bueno, propiamente la intervención que estoy haciendo, o sea, la investigación que he estado haciendo en realidad se focaliza en la adquisición de la concordancia sujeto-verbo en este tipo de oraciones, ya en oraciones que son más complejas, porque el nivel de la concordancia sujeto-verbo, cuando yo tengo el sujeto-verbo complemento, una oración simple, una oración corta, no presenta tantos errores o los alumnos no presentan tanto problema con ese tipo de estructura al hacer la concordancia sujeto-verbo en ese contexto, pero sí, ya cuando son alumnos de nivel intermedio, un poquito más que intermedio, mantienen el problema en este tipo de oraciones, con oraciones que son más complejas, ¿ya? Entonces, y son oraciones donde además se presentan otros fenómenos como el de proximidad, donde toda la frase que lleva el sujeto y está más o menos lejos del verbo, y ahí recién aparece el indicador, la marca de la concordancia con el sujeto. ¿Ya? Entonces, esa es una, las dos hay un tema ahí de proximidad en las oraciones con las que estoy trabajando, y además otro problema que es que se llama attraction en inglés, bueno, el tema de atracción, donde, por ejemplo, acá aparece un sujeto, bueno, un sustantivo en plural, cerca, al lado del verbo, ¿ya? Y este verbo tiende a hacer la concordancia con este sujeto y no, o sea, con este sustantivo y no con el sujeto que corresponde, ¿ya? Porque acá al haber un plural, como que hay una cosa ahí cognitiva que donde los alumnos tienden a botar esa S y la dejan ahí bring nomás. Entonces la concordancia se da entre el verbo y el sustantivo que está más próximo, que es plural. Entonces yo en este contexto estoy probando a Don Van Pater. Es como en este contexto donde aquí estoy viendo qué tan efectivo resulta la secuencia de procesamiento del input con este tipo de oraciones, que no solamente tiene el problema de la S como morfema y todo, como se ve afectado por los principios y por lo que explicaba recién, sino que además tienen estos otros ingredientes que dificultan la adquisición de esto que se me va el inglés por eso, del agreement, de la concordancia del sujeto-verbo. ¿Ya? Entonces, la intervención que yo hice, el material que preparé para la intervención, aparecen este tipo de oraciones. ¿Ya? Entonces, con este tipo de oraciones, bueno, mejor voy a seguir lo que tenía acá ordenado ya. Ya, para estudiar los efectos de la instrucción basada en el input en la adquisición de sujeto-verbo en oraciones complejas, yo hice una intervención con este diseño que tiene un pretest y dos post-test. Tiene la intervención, después tiene un post-test y un delayed test, o un post-test que se usa para ver la permanencia de los efectos. Si es que hay algún efecto acá, a ver si después permanece. Entonces se hicieron cuatro pruebas. Ay, que ya hice tanta cosa con razón. Bueno, estos cuatro evaluaciones, 4 pruebas se usaron ahí para el diseño. Entonces, uno es
este Grammaticality Judgment Test, donde se les pide a los alumnos que indiquen, se les presenta una oración y tienen que indicar si es aceptable o no aceptable. No se usa correcto o incorrecto, sino que de manera aceptable y aceptable en el sentido de que esa oración la diría un nativo, como eso es lo que se le pregunta. ¿Ya? Entonces, ahí en esas oraciones aparecen, en ese test aparecen oraciones como esta, donde algunas van con la S y algunos van sin la S, y ellos tienen que ir juzgando si es aceptable o no aceptable. Después se hizo otra prueba de compilación de oraciones, donde también está diseñado el ejercicio para que hicieran oraciones de este tipo, más complejas. Con estos dos tests se busca ver los efectos de este tipo de instrucción en estas oraciones en particular. Ahora, también se hicieron una actividad de producción escrita y una actividad de producción oral, pero acá lo que se buscó fue acceder a producción espontánea de los alumnos, por lo tanto no aparecen acá necesariamente estas estructuras complejas, porque cuando uno habla o escribe en forma así informal, o sea, en realidad estas estructuras complejas no aparecen tan frecuentemente, entonces es difícil acceder a ellas a través de muestras espontáneas de los alumnos. Entonces acá lo que yo estoy midiendo es como los efectos, como si se trasladan los efectos de esta intervención a una mejora en el uso general de la tercera persona singular para marcar la concordancia sujeto-verbo en estas dos. Y esta es como ejemplo del material que usé, parte de una explicación explícita, en realidad explicación nada más, como este tipo. Y entonces se explica cómo se forma la oración y se indica cómo se hace la concordancia de sujeto-verbo. ¿Ya? Como el sujeto, el verbo tiene que estar en concordancia con el sujeto, no con la nueva información que va entre medio, como esto. Ya se les hace notar que esta es la concordancia que hay que buscar y no con eso. Entonces, esta explicación va para los dos grupos, para el que tiene una instrucción basada en el input y con la otra instrucción que es la instrucción tradicional en realidad. Ahora, cuando el grupo de la instrucción con input sigue, la explicación continúa con algo más. Se le hace notar que la S al final del verbo sirve para seguir la pista de con quién hay que hacer la concordancia. Ya, entonces acá se agrega esto que va por la línea de lo que describe Van Patten, que hay que contribuir a que hagan la conexión de la forma con el significado. Y la actividad de input estructurado, acá tengo un ejemplo, se hicieron de dos tipos, una escrita y otra de interpretación oral, donde los chicos escuchaban un texto y tenían que decidir, pero este es un ejemplo del otro ejercicio que también es escrito, en realidad no tenían que escuchar acá. Pero si se fijan, para tenían que elegir entre estas dos opciones, ¿ya? Entonces, para poder acertar, tienen que fijarse acá cuál es a quién está haciendo referencia la S. Entonces ahí deberían elegir el singular y no el plural. Ya en cambio, para el grupo que lleva la instrucción tradicional, se le pide completar la oración con el que corresponde, y aquí apela más que nada a la regla, el conocimiento de la regla del uso de esta gramática. Ya, y eso, bueno, lo que me faltó decir en un principio es que el procesamiento de la instrucción basada en el procesamiento de input no sirve para enseñar toda la gramática, sirve solamente para
algunos elementos que se ven afectados por los principios o estrategias que describe Van Patten. No es para todo, ya solamente es para algunas cosas. Y que estos son resultados generales, o resultados como de los test así bien en general. Y a ver, por ejemplo, en el primer test, que es en el Grammaticality Judgment Test, donde tenían que juzgar si era aceptable, entre los dos grupos no me aparecían diferencias estadísticamente significativas. Ya, los dos grupos se beneficiaron de la intervención, que igual es relevante, porque mirándolo desde el ámbito pedagógico, cuando los alumnos ya llegan a cierto nivel, no se hace mayor hincapié en el uso de, por ejemplo, uno no enseña la tercera persona singular o no repasa la tercera persona singular cuando ya está con alumnos intermedios más avanzados, ya porque se asume que ese es un conocimiento básico. Y se asume así porque la regla es muy simple. Es como agréguele una S al verbo con he, she, it y eso. Entonces, el nivel pedagógico es relevante porque igual es significativo focalizar al alumno en la adquisición del morfema cuando ya uno entiende que no es algo sencillo, no es solamente aplicar la regla, sino que hay toda una explicación de por qué resulta complejo el morfema. Después en el otro test, que es de la completación de oraciones, ahí sí que hay diferencia, donde el de Processing Instruction, que tengo aquí, por eso te CPI, aparece con mejores resultados en esta de completación. Ahora, en la actividad de producción escrita, donde, como les decía acá, yo no veo en realidad como el uso de qué pasa con esas oraciones largas, sino que el uso general de la tercera persona singular y como que aparezca correctamente la concordancia sujeto-verbo con ese marcador. Ahí también aparece con mejores resultados el de Processing Instruction. Y me falta el análisis de la prueba de producción oral. Eso que está ahí pendiente. Ya, eso. A ver si hay preguntas para clarificar. Mira que después que me escucho como que no sé si qué tan claro quedó. Bien, muchas gracias, Miss. Muy interesante. Pablo tiene una pregunta, yo tengo varias preguntas. Vamos a abrir la participación, a ver quién, como este es un tema cercano a lo que yo estudio, realmente me interesa mucho, así que esperemos que hable el resto primero. Los que no saben. No, Pablo, por favor. Algo de psicología hay también acá. Mucho. Pero sí, por lo del priming y eso. Pero no, me voy a hacer preguntas bien generales. Una, porque me dio curiosidad. Bueno, te felicito, Nidia, es interesante lo que haces. Una duda que tengo es qué tanto se sabe o qué información tienes tú sobre las diferencias individuales, porque hay unas afirmaciones de la teoría de este señor que tú nos hacías al inicio y otras también al final. ¿Sabes tú de qué se conoce sobre algunos sujetos que tendrían mayores facilidades o dificultades para ese fenómeno que él describe, que me imagino que lo describe de manera más bien universal? Y lo segundo, solo por curiosidad y si hay tiempo, es ¿qué teorías o qué modelos compiten con los de él actualmente y en qué están en desacuerdo? ¿O la teoría de él tiene mucho consenso? Mira, en relación a las diferencias individuales, igual se ha abordado, o sea, no hay muchos estudios, hay poquito, yo creo que hay uno en realidad que te podría dar referencia y lo que midieron fue la aptitud para el idioma, vieron esa variable. Y sí, igual tiene mejor resultado esta instrucción, pero ese es un tema para explorar. O sea, ahí se invita a la investigación para incorporar las diferencias individuales. Sí, eso más que eso general, no he visto más. ¿Y qué otros modelos compiten?
A ver, mira, es que la línea de adquisición, toda la línea de lingüística que de adquisición de un segundo idioma, en realidad este es súper novedoso porque no hay mucha vinculación entre la teoría y la bajada pedagógica. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, todo lo que ha hecho Van Patten es como bien así, wow, como por fin se están vinculando con la enseñanza del idioma. Si bien los principios que él describe él los piensa independiente del contexto en que se esté aprendiendo un segundo idioma, o sea, puede ser un contexto de inmersión con condiciones más similares a las naturales o en contextos instruccionales, así como en la sala de clase. Pero los principios igual rigen para ambos. Así como en secuencia, bueno, se han hecho como comparaciones con otros tipos de instrucción, como mostraba, y en general sale mejor esto, pero el nivel de interpretación, o sea, donde tienen que escuchar, por ejemplo, a los alumnos y decidir de quién se está hablando, cómo interpretar el input, ahí sale mejor este modelo, o sea, esta forma de, es que en inglés me suena más fácil, el processing instruction sale mejor, ¿ya? Pero en el tema de producción es similar a otras estrategias, ¿ya? Entonces cuando comparan eso. Y no sé, un modelo, ¿tú te refieres como con quién compite a nivel teórico? ¿Hay una explicación diferente a esto de que se presta más atención a una cosa y no otra? ¿O en eso es más bien un consenso que están de acuerdo la mayoría? Sí, es que hay otros modelos que van más por ejemplo, el competition model, como de competición, donde se ve, tiene que ver con la cantidad de frecuencia, con cuánta frecuencia aparece cierta estructura en el input. Y ahí, por ejemplo, hay una teoría que se adquiere más lo que aparece con más frecuencia, Como de ¿ya? exposición. Claro, en la exposición, pero hacia este nivel de donde se vean, donde se describan las estrategias, ahí no, pues como bien relevante el trabajo de este caballero. Bien, gracias, Mario. ¿Más preguntas, por favor? Profesor decano Noemi. Mira, más que pregunta, Nidia, tu exposición y la teoría de este señor me hizo acordar así, pero fuertemente, algo que yo tenía ya como almacenado en la memoria, la teoría de la semántica generativa que dio paso a la teoría estándar chomskiana. Claro. Sí, de Eh, hecho está en esa línea. vale, claro. Sí, Porque cuando tú sostienes que una teoría es gestada y le pones un tiempo, yo creo que a lo mejor debía reconocerse eh, trabajos pioneros, fundacionales. ¿Eh? Entre los autores me hiciste recordar un librito que se llama eh, Semántica Gramatical, lo estoy traduciendo, de la Joan Bailey, que creo que es publicado en el 93, y por supuesto los trabajos pioneros de Lakoff, de McConley, eh, y con mucha evidencia en el sentido de cuando los datos gramaticales y semánticos discrepan, se resuelven en favor de los semánticos. claro. El típico ejemplo de yo soy el que está hablando en este minuto, que gramaticalmente es insostenible. Yo soy el que está, me salté de primera a tercera persona y nadie releva ese hecho. Súper interesante este camino. Tal vez la pregunta es si hay asidero estadístico como para sostener por allí una metodología. Dice usted Gracias, método. Nidia. Gracias, Nidia. Felicitaciones. ¿Bien? Gracias.
Claro, iba a consultar como para sostener una metodología de investigación, dice usted, o una metodología de enseñanza. Yo pienso que más bien de enseñanza, ¿eh? Claro, sí. Claro. Sí, es que eso es lo que se está trabajando todavía, o sea, estamos trabajando, pero no está agotado el tema de todo se sigue estudiando, o sea, si bien es bien vasto la cantidad de estudios que hay, es súper amplio, mucho estudio en realidad, donde se compara esta estrategia metodológica, digamos así, con otras estrategias, se sigue trabajando, o sea, de hecho, la última vez que tuve que ir a Inglaterra, ahí me encontré en la universidad aquí en este tema son 3 autores, James Lee, el Van Patten y el señor Venati, y allá me encontré con el señor Venati, estaba justo ahí dando una conferencia, entonces me lo presentaron y todo, entonces él estaba diciendo justamente eso, yo le pregunté, ¿y hasta cuándo seguimos investigando? O sea, como hasta cuando estemos, hasta que ya se sature el tema, o sea, todavía falta. Por ejemplo, ahora donde va la investigación, usan estos lentes que siguen la mirada de la persona, el eye tracking, ¿ya? Entonces, unos lentes que se ponen y pueden registrar a dónde pone la mirada primero la persona cuando está leyendo, por ejemplo. Y eso es como lo más sofisticado que se ha llegado ahora, como están ahí. Y de hecho, cuando me lo presentaron a este caballero, Alessandro Venati, me preguntó, oh, ¿estás trabajando con eye tracking? Y yo, no, como, no, todo no, lamentablemente, como que no. Pero ese es como donde está el avance ahora. Entonces, la medida que ya se sature la investigación, yo creo que ahí ya va a estar bastante consolidada esto como una opción, o sea, todo en metodología, todo en la estrategias para enseñanza, aprendizaje del idioma son opciones al final. Entonces, y la efectividad de está súper limitada a la estructura gramatical particular, porque como les decía, no funcionan con todo, ¿ya? Y sobre todo tiene mucho mejor resultado como en los niveles iniciales, cuando los alumnos están recién haciendo esa conexión de forma-significado. Ahí es donde es muy efectivo. Ahora yo lo tomé acá en alumnos más avanzados y como tratando en realidad mi motivación genuina es como ver si puede repararse lo que no se hizo en algún momento, o sea, si nuestros alumnos recibieran este tipo de instrucción en los primeros niveles en relación a este morfema, porque en inglés es fácil porque solamente tenemos para la concordancia sujeto-verbo es la S, ¿ya? Entonces, si se interviene en los primeros niveles ahí, es súper probable que disminuya o que ese morfema se pueda adquirir tempranamente, pues no como sucede que queda para después. Entonces, como ese es un aporte que yo veo ahí. Muchas gracias. Más preguntas. Miss Carla Paz levantó la mano. Miss. Sí, profe, mire, yo la verdad es que probé esta estrategia como se lo había comentado antes, de hecho hice el mismo cuadrito, que es lo que nos pasó a usted en la U, con estudiantes de primero medio, y funcionó súper, súper bien. Pero para el presente simple, que es lo de la S, ¿cierto? Claro. Pero mi pregunta ahora es, profe, a mí me encanta como este approach, pero no sé si se podrá hacer con todos los tiempos verbales y cómo hacerlo como para que funcione desde esta estrategia. Por ejemplo, el uso de la ING o la ED, porque ahí ya no es más la relación sujeto-verbo. Claro. Porque ahí da lo mismo el sujeto, porque todo va a tener ING o todo va a tener ED. Entonces, ¿cómo se podría enseñar desde esa visión esos tiempos verbales? Esa es mi pregunta, profe. Sí. Mira, lo que pasa es que no sirve para todos los tiempos verbales, sirve solamente para los que se ven afectados por los principios que describe Van Patten. Entonces, los que tienen, por ejemplo, esas condiciones de que son redundantes, y eso pasa con la S, y también pasa con la ED, ese morfema, con la ED también se puede trabajar, pero no para, la ED no marca
concordancia sujeto-verbo, sino que marca solamente el tiempo. Lo que sí se puede relevar el significado de la ed para pasado, eliminando todas las otras pistas léxicas en un ejercicio que tú hagas con tus alumnos, porque ese es el tipo de ejercicio que se propone acá en la parte de Structured Input. Ahí pues tú haces ese ejercicio con la ed sí, y para insistir en el aporte de significado como marcador de pasado. Ya, la ing me parece que no calza, no cabe, ya no tiene como esos problemas de redundancia, ¿no? Hay que enseñarlo de otra forma. ¿Ya? Lo bueno con la ing es que es uno de los tiempos que se aprenden, que es fácil de aprender, ya como en los estudios que hay donde se identifica qué es fácil y qué es difícil aprender cuando uno aprende un segundo idioma, ese tiempo aparece como en los primeros niveles de adquisición. Entonces, es muy léxico, yo creo, más que gramatical. O sea, eso. Pero eso tiene que revisar bien, pues solamente las formas que calzan con los principios que él describe, que son afectadas por esos problemas, sirven. La ed, la voz pasiva, por ejemplo, en inglés también. Y el orden puede ser, ahí habría que ver después con más detalle, pero siempre hay que examinar y como poner la estructura, hacerle como un mini test ahí a ver si los principios calzan o no. Si son susceptibles de esos problemas, ahí sí se incorpora esta estrategia, pero no pues es por otro lado la cosa. Pero sí el principio básico de insistir en el significado de la gramática, eso sí se puede mantener como idea básica en realidad. O sea, no enseñar la gramática como una aplicación de reglas, sino como el aporte en significado que nos da. Y eso es general para todos. Gracias, profe. Muchas gracias, Miss. ¿Alguna otra pregunta? Súper interesante la comentarios. Profesor Ibarra. Sí, hola. Muchas gracias, Nidia. Está súper interesante el tema. Yo, desde diseño, absolutamente desconectado, y desde la comunicación quizá puedo establecer un puente ahí a partir de la utilización de dispositivos. Nosotros revisamos el tema de las múltiples capacidades o la capacidad limitada que puede tener una persona, en el sentido de que puede estar atento a un tipo de dispositivo en algún momento y otro puede escaparse. Entonces, efectivamente, me preguntaba algo que antes decían, si es que habrá otra, porque eso parece ser una especie de paradigma del presente que hace que en realidad el tema que me ha llenado en este momento tiene que ver con las multitareas y la capacidad que tienen las personas de realizar simultáneamente un montón de actividades. Entonces, me hace sentido cuando tú estableces que el léxico, la pronunciación, ahí no soy el más experto, aparece el recurso tiempo, y aparece en tiempo real, y estás hablando del tiempo real. Entonces la limitada capacidad que tiene la persona depende de varios factores, y uno de los factores es la madurez cerebral que puede tener, la madurez cognitiva, porque los niños a lo mejor van a poder llegar probablemente mejor a comprender un segundo idioma que un adulto que ya no tuvo la preparación y por lo tanto no está su cerebro programado, podríamos decir, ya para asumir esa múltiple tarea en un momento determinado. Entonces eso me hace sentido, el tiempo real y el tema de la madurez. Y me queda una pequeña duda que quería resolver, a lo mejor tú me puedes ayudar, porque veo mucho que el input como que ayuda demasiado, y quizá el descubrimiento de la regla es lo que quisiera que estuviera presente, que de alguna manera eso es la exigencia que tiene la otra manera de aprender. ¿Podrías referirte un poquito a eso? Para aclarar bien la pregunta, a ver, es como, ¿qué es más relevante?
la exposición al input o el aprendizaje de la regla? ¿Eso es lo que O el preguntaba? aprendizaje espontáneo de comprensión de la regla en un momento así Ya. no sé. Sí. Claro, es como ahí esto de si es aprendizaje, qué tan explícito tiene que ser la enseñanza de un idioma o qué tan implícito, como conocimiento explícito, conocimiento implícito. Bueno, hay muchos estudios que ya están confirmando la relevancia de la instrucción explícita en el aprendizaje de un segundo idioma. O sea, eso es súper relevante. O sea, da lo mismo la forma en que se haga, entre que haya o no haya, es mejor que haya. O sea, en una clase donde solamente hay exposición al input, los resultados no son los deseados en términos de exactitud con la que se usa el idioma, por ejemplo, a lo mejor desarrollan mucha soltura, mucha fluidez los alumnos, pero no logran avanzar como en niveles de eso, pues, de exactitud, como de verdad se tiene que usar el idioma. Entonces ahí la enseñanza explícita es relevante. O sea, por todos lados hay un acuerdo en eso. Ahora, ¿con qué estrategia, cómo tiene que ser esa enseñanza explícita? Ahí es donde hay mucho para discutir. O sea, una opción es esta, por ejemplo, donde lo que nosotros estamos acostumbrados como profesores de inglés, en realidad no hacemos intervención en este momento, en esta etapa, como lo describe acá el Van Patten. Siempre es como que se explica, que entiendan todo y después se practica. Entonces eso es como lo bien novedoso, como una opción que está fundamentada en la teoría para ser incorporada como estrategia. Gracias, Miss Sloan. Miss Neira, please. Está sin audio. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes a los que no había saludado. Primero quiero felicitarte, Nidia, súper clara tu exposición, y segundo, comentar desde el lado de profesora de inglés también, que este tema de enseñar la tercera persona, la concordancia entre sujeto y verbo, qué sé yo, es como el tema favorito de los profesores de inglés cuando empiezan a enseñar inglés en el colegio. Claro. Le da mucho tiempo a eso, y en definitiva, esto no es una crítica, lo estoy diciendo como un hecho. Y en definitiva, le da mucho tiempo a la teoría y luego el alumno o la alumna puede aprender la teoría, puede aprender la regla, pero no sabe usarlo. Cuando viene el momento de usarlo, se cae la S. Entonces, encuentro que este estudio, y si se puede generar, digamos, una metodología distinta a lo que se estaba haciendo, lo encuentro muy, muy interesante, porque es muy atingente a lo que te digo. O sea, si tú vas a un quinto básico o un cuarto medio y el profesor va a enseñar presente simple, se va a quedar pegado 3, 4 clases en eso. No va a ayudar con alimentar con más vocabulario, con más texto, con mirarlo en el contexto, con que practiquen, sino que la regla, y tú te vas a encontrar con cuadernos con la regla, con la fórmula. Claro, sí. Y bueno, y esta otra mirada que me parece muy interesante, así que sí. Qué bueno haber escuchado esta parte. Gracias, sí, justamente esa es una motivación. O sea, yo cuando empecé todo el recorrido de la lectura para decidir el tema de la tesis, en realidad me hizo mucho sentido, porque también es súper, es lo que tú describes. En realidad es como, ¿qué pasa ahí? Que si la regla es tan simple, como que uno con los niños, con los alumnos, pero ya, pues sí, como agréguele no sé, pues he, she, it, y agréguele una S, o sea, como tan, no sé. Pero uno, no es eso nomás. O sea, bueno, lo que expliqué acá, claro, es una parte, que es todo lo del input processing, pero hay toda otra, como otro capítulo, que tiene que ver con el aprendizaje del morfema, como todo el problema cómo se justifica, por qué ese morfema, bueno, los morfemas en general en todos los idiomas,
y en inglés tenemos S nomás, pues, como y la D, y eso sería. Entonces la S particularmente, ¿por qué resulta dentro de las cosas más difíciles que aprender? Entonces eso es lo entretenido en que está el nivel, el momento en que está ahora los estudios de adquisición de segunda lengua, o sea, la lingüística, la línea lingüística de eso, se está acercando al área pedagógica. Entonces, y lo que se está investigando ahora es eso, qué es fácil y qué es difícil aprender cuando uno aprende un segundo idioma. Entonces, está recién en eso. Y en la medida que esto avance, va a venir un cambio de paradigma en la enseñanza del idioma, porque ya al estar eso descrito, nosotros como profesores nos podemos nutrir de eso. O sea, por ejemplo, yo ahora con lo poquito que sé, ya esto ha tenido impacto en los alumnos de la Carla, en los alumnos de Felipe, en los alumnos de Carolina, que fueron alumnos míos en metodología cuando yo sabía esto. Entonces ellos ya al hacer sus clases en colegio están aplicando ya. Entonces, y es súper claro, o sea, como los resultados, es muy rápido, uno se da cuenta como profesora como si les sirve. Y claro, eso es lo otro que tenemos que estudiar, o sea, como toda la línea de que por qué resulta tan difícil adquirir el morfema, en el caso de nosotros de tercera persona singular, o sea, el proceso cognitivo que se hace es súper complejo, ¿ya? Y que pasa por esto de que primero es algo que pasa desapercibido, que es redundante, que no aporta significado, pero otro también son como el mapeo que tiene que hacer la persona para encontrar esa concordancia, o sea, por qué si finalmente pongo la S y los alumnos cuando ya son avanzados, cuando están a un nivel avanzado, claro que tienen esos errores, se les cae la S con mucho menos frecuencia, ¿ya? Pero eso es porque ya han avanzado en ya saben tanto, se ha automatizado mucho conocimiento, o sea, mucho conocimiento que era explícito ya es implícito, está automatizado, entonces por lo tanto sus recursos atencionales se pueden dirigir a estas partículas que resultan irrelevantes y ahí se adquiere. Ahora, por eso yo me metí en este otro tema, o sea, sí se adquiere, pero vuelven a tener problemas en estas construcciones más complejas. Entonces ahí dice, mira, ya a lo mejor, ya si metemos el procesamiento de input acá en estas, como te decía, más para reparar, porque en realidad casi todas las investigaciones toman como estos grupos intactos, o sea, la primera vez que enseñan la partícula, o sea, la primera vez que enseñan cierto aspecto gramatical, lo enseñan con este enfoque. ¿Ya? Entonces, eso hay muchos estudios donde esa es la condición. Entonces, los alumnos se aseguran de que no han recibido clase en la S, por ejemplo, la tercera persona singular, y la primera vez que se les enseña lo hacen con este enfoque. Ahora, no es el caso de los estudiantes que yo tomé, pues que no es lo mismo, no pasa eso cuando ya están avanzados, pero siguen teniendo ese problema con la S. Y no, o sea, tienen problemas en ese contexto y en otros también. O sea, cuando yo ahora que estoy revisando o tabulando la producción oral de los alumnos, igual se les cae la S, o sea, igual hay errores, pero no sé, pues tienen un 85% de exactitud, 90% de exactitud, como muy poquito, pero igual es raro, o sea, igual uno esperaría que no estuviera eso, esa dificultad. Y ahí comprueba todo lo que se ha estudiado y que ya se identifica como incluso hay una hipótesis que dice que la morfosintaxis es el cuello de botella de la adquisición de un segundo idioma, así como que ahí topamos, como que muchas otras cosas se adquieren, pero ahí está. Entonces, si sabemos eso, ya hay que buscar formas de cómo intervenir pedagógicamente para solucionarlo. Bien. Profesor Yerko, por favor, please. Hola, buenas tardes. Nidia, había escuchado la historia por partes, pero ahora ya la sé completa. Me lleva a replantearme y a pensar en la evaluación, que es lo que me gusta a mí. ¿Ya? No sé si me escucho, ¿sí? Sí. La evaluación, o sea, cómo
valga la redundancia, al evaluar al estudiante, nosotros tanto que penalizamos esa caída de la S y esa caída de esa marca tan particular de tiempo, si es que lleva tanto tiempo llevarla y aprenderla. Entonces también es una cosa que da como para pensar. Era solamente una reflexión. Sí, pues tienes razón, porque esto es súper penalizado y es muy mal visto de entre los profes de inglés cuando uno se le cae la S, así como que no sabe eso, no sabe nada, o sea, es como que se está súper considerado como un aprendizaje básico, pero no es así. Entonces, en la medida que nosotros como profesores leamos y nos metamos un poco en el tema, que igual se ha descubierto ahora, o sea, tampoco es tan antiguo que todos los estudios que hay en lo que resulta difícil de aprender finalmente, o sea, desde el ámbito de la lingüística. Y claro, o sea, lo que deberíamos hacer es no penalizar, o sea, ya cuando uno entiende, ya en este nivel sí, igual es normal, es un error del desarrollo, como un developmental error, que le llaman, así como que es algo que es normal que aparezca, es esperable que aparezca, no se debería penalizar. Sí, pero sí, bueno, no, ahí después vemos que sí. Sí. Súper interesante, Miss. No sé si hay otra pregunta. A mí, profesor Mauricio González. Hola, ¿qué tal? Nidia, igual me sumo, muy interesante la presentación. Está un poco lejos de mi campo de formación y de estudios, pero me parece súper interesante porque muestra un poco lo mucho que hace falta más allá del conocimiento que quienes hacen docencia, ¿cierto? Han ido aprendiendo de la práctica como un aprendizaje profesional, que siempre Pablo hace mucho hincapié en eso, complementarlo con un aprendizaje, un conocimiento más científico, ¿no? Yo creo que es muy interesante poder hacer ese complemento, ¿no? Igual me llamó la atención la idea de penalizar, de evaluar y de penalizar. Esas dos palabras juntas me hacen un Sí, corto sí, circuito, se penaliza. ¿no? Claro. Mi pregunta es si el diseño del método, o sea, desde el punto de vista del método de investigación, el diseño, te lo dieron así, viene ya como parte del proceso de investigación, porque en general cuando uno está probando una metodología de enseñanza nueva, en general se utiliza un solo grupo y se compara el pre, el post y se hace un seguimiento después, ¿cierto? Para ver si se mantiene el aprendizaje. Pero cuando se está evaluando una metodología alternativa a otra que ya existe, en general se requiere un segundo grupo al que se le enseñe con la metodología alternativa. Entonces, y yo ahí me perdí un poco, no me quedó muy claro cuál es el diseño que tú estás usando en concreto. O sea, entendí bien lo de las tres mediciones, ¿no? El test, el retest y el retest, ¿no? Pero de los grupos no me quedó muy claro. Y te lo pregunto porque también eso tiene algunas implicancias en el tipo de prueba estadística que se usa pues, para ver si hay diferencias significativas entre los grupos. Claro. Sí, mira, lo que yo hice fue replicar también los otros estudios, como generalmente se ha trabajado para medir los efectos relativos de este tipo de estrategia, y se compara siempre con otro grupo donde se le aplica otra estrategia. Pues yo acá lo que tuve fue al otro grupo se le llama, en algunos estudios también aparece, y yo también concuerdo con eso, como que recibe una secuencia más tradicional. En realidad lo que hay es que no hay una intervención entre el input y en esa primera instancia, o sea, hay una explicación y después la práctica se da cuando no hay un llamado de atención a la estrategia que se quiere que los alumnos pongan atención para reparar. Esa es más que nada la diferencia, el tipo de actividad también. Entonces, la actividad que se sigue en el grupo
de instrucción tradicional es lo que generalmente vemos nosotros como profesores, como bien tradicional, que es la explicación, una práctica controlada y otra práctica más donde es menos controlada nomás. Y con referencia a la regla, la práctica se hace con referencia, o sea, se espera que haya una aplicación de la regla. Eso es como... Claro. Entonces, cuando tú tienes ya el diseño final y tienes en el fondo 6 mediciones, tres del grupo en el cual estás interviniendo y 3 en el grupo de quasi control, que se podría decir, la prueba que hay que usar es una ANOVA. Sí, Una ANOVA de eso medida es lo que yo relativa. he visto, no, pero yo he estado como con problemas ahí del apoyo estadístico y me dieron tu dato, me dijeron habla con Marcelo, con Mauricio, pero yo dije no, de estar súper ocupado. Y claro, No, lo que mejor conseguía fue ese análisis que es el, ¿cómo se llama? El T-Student, si no me equivoco, sí, sí. que también mide la diferencia significativa. Claro. Se llama la prueba T-Student. Sí, la prueba de test. Sí, pero mira, sí, yo no tengo problemas en colaborar si se requiere. Pero la prueba de test student tiene un problema que solo sirve para comparar promedios de A2. Y si tú comparas todos los promedios de A2, se produce un sesgo ahí en la estimación del efecto. Sí, Entonces, pero tú dices promedio de A2 así como el pre-test y el post-test. ¿Cómo sería lo contrario al promedio de 2? la prueba de test student solo sirve para comparar a los grupos de 2 en 2. De 2 en 2. O sea, por ejemplo, puedes comparar el test con el post-test, ¿sí? Puedes comparar el grupo control con el grupo experimental, pero no los puedes comparar todos juntos. Sí, pero ¿cómo sería esa comparación todos juntos? Porque a mí no me sirve comparar, los 3 tests van por carriles distintos, porque miden cosas distintas. No es una batería que yo pudiera sacar como No, de cada test tú tienes la medición inicial antes del el proceso de enseñanza, después del proceso de enseñanza y el seguimiento, ¿cierto? Sí. Entonces, la única medición 1, ¿cierto? Tienes la medición inicial en el grupo con tratamiento, en el grupo de intervención, ¿cierto? Claro. La medición final y el seguimiento. Y en el grupo de control también tienes para la misma. Entonces se hace para cada uno por separado. Sí. Pero estás comparando el promedio de la medición 1 con el promedio de la medición 2 y con el promedio de la medición 3 y con el promedio de la medición 1 del siguiente grupo, medición C. Entonces el diseño es un poquito más complejo y ahí la T-Student nos sirve. Eso es un poco lo que te quería decir. Yo te puedo colaborar si tú quieres, no tengo ningún problema. Si me mandan los datos, yo te puedo Mando la hacer planilla, te mando los datos. Sí, sí. Voy a anotar aquí que quede anotado. Sí, eso sí, tengo la base de datos está lista, solo que eso fue como, claro, eso es lo que tengo, pues, comparado el pre con el post, después el pre con el post-post. Y eso es lo que hay. Entonces que se puede hacer como una línea así. Entonces con una sola prueba tú comparas todo en una sola vez. ¿Sí? Sí, pero por prueba separada, claro. Sí. Pero cada medición, cada variable a medir, esa se hace por separado. Sí. Ya. Sí, yo había visto a Nova en otro lado, pero la persona que me estaba ayudando como que no fue lo que mejor pudo hacer. Voy a hacer una consulta a propósito para Mauricio, porque no debería comprobarse si efectivamente funciona, se distribuye como convencionalmente Normalmente. ¿no? ¿Ah? O sea, eso es como un requisito previo para ver la variable, pero la prueba NOVA es bastante resistente a la violación de supuesta normalidad. Y si fuera así, también hay estrategias para normalizar los datos, o se pueden usar alguna prueba alternativa no paramétrica, pero eso es un tema secundario. O sea, lo principal es como tener claro el diseño y el tipo de estrategia, digamos, de análisis para el diseño. Sí, claro, sí, yo sé que era la NOVA, eso lo había visto con los otros estudios, pero cuando pedí ayuda, no, sí, como lo mismo, me dijeron, yo, no sé. Nidia, ¿y son varios cursos o no? ¿Cuántos son los que...?
Son dos grupos, ¿no? Es un mismo grupo para cada... Ya. Sí. ¿De cuántos estudiantes? Empecé con 60, terminé con 40 en cada grupo. No, perdón, 20. Son poquitos. Son poquitos, pero revisando todo lo que las investigaciones de este tipo, que son súper complejas de hacer con grupos más grandes porque implica esta intervención. Entonces, el número de casos no está dentro del margen de lo que se espera en la línea de lingüística aplicada, las investigaciones de adquisición de segundo idioma. Estoy en el ramo. Revisé. Gracias, doctor. Sí, cierto. Revisé, yo dije, no son muy pocos. Porque la muestra y ¿cómo se llama? La muerte de la muestra, no se llama muerte, se llama, no sé. Le llaman mortalidad experimental Mortalidad. antes, cuando se trabajaba con ratitas y se morían. Ahora está súper descontextualizados. Sí. Bueno, muchas gracias, Miss. No sé si les queda un poquito yo voy a hacer un comentario final nomás, me parece súper interesante la investigación. Quiero decir que, a propósito de lo que dijo el decano en un principio y lo que dijo Pablo también en un momento, este enfoque para la lingüística es un enfoque que nosotros llamaríamos cognitivo, en el siguiente sentido, en el sentido de que la naturaleza de lo aprendido o de lo adquirido determina la forma en que lo adquirimos. Y eso es una cuestión bien especial en relación a toda la tradición chomskiana, porque Chomsky creía que uno podía aprender todo de la misma manera, y lo que nos ha mostrado la lingüística cognitiva es que, por ejemplo, uno aprende primero los sustantivos concretos y después los abstractos, que hay una diferencia entre los tipos de verbos, que los verbos, ¿sí? Y por esta misma razón, yo sé todo esto de aprendizaje de primera lengua más que de segunda, pero por esta misma razón, las cosas que se parecen mucho, ¿ah?, son más difíciles de distinguir, sí. y por lo tanto son más difíciles de adquirir su diferencia. Entonces, por ejemplo, los niños cuando son chiquititos es mucho más fácil para ellos adquirir la diferencia entre un sustantivo y un verbo, porque tienen dos funciones totalmente distintas, que entre un verbo y un adjetivo, porque entre los verbos y los adjetivos comparten la función de predicar. Entonces, como hacen un poco lo mismo, entonces es súper interesante cómo esta idea de que cómo la naturaleza de las cosas determina cómo las adquirimos, porque eso en definitiva va en contra de lo que suponíamos desde un enfoque más racionalista y menos empirista. Una cosita sobre eso, claro, tiene que ver con qué tan transparente es su significado. Ese es otro concepto también que viene a jugar en contra de todo la morfosintaxis, que Exactamente. Pero la S tiene mucho, no es muy claro si ella, cuál es el aporte, así como tiene muchas cosas. Entonces hay otra que es una sola. Claro. Lo que tiene un significado más transparente es más fácil de aprender. Es más fácil de aprender. Eso es como la regla general, y eso aplica no solo a segunda lengua, sino que también primera lengua, adquisición de primera lengua. Oye, les quiero dar las gracias. Quiero, antes de terminar esta última sesión de los martes de investigación en humanidades, quiero hacer una promoción. Tenemos este viernes otra sesión en la tarde sobre migración y cognición. Esta es una jornada que está organizando, ¿no es cierto?, la facultad junto con el departamento, la revista, todo. Va a estar bien entretenido, va a ser el viernes en la tarde. Y el próximo miércoles, no el próximo martes, sino que el próximo miércoles a las 17 horas, hay un encuentro de filosofía y ciencia cognitiva que va a hablar también un profesor joven de filosofía. La presentación se llama De los computadores en acción. Así que los invito a seguir participando. En todo caso, todas estas presentaciones, gracias al Rodrigo, que está por ahí en alguna parte, quedan luego grabadas en el sitio de la facultad. Así que nada, muchas gracias, y esperamos que
la promesa es que sigamos con un coloquio de investigación en humanidades por semestre. Este segundo semestre del 2020 ya hemos tenido sus 2 versiones, así que estamos súper contentos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Felicitaciones, Gracias por la profesora Nidia. Muchas gracias, que estén bien. Chao, Gracias. chao. Chao. Felicitaciones. Chao, chao. Chao.